Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Y ya estamos de vuelta. Estamos hablando de la juventud de nuestro practicante. Sí, pero hoy día estamos estrenando. No está Michelle, pero la vamos a saludar después. Ahí está la Michelle. Hola Michelle, bienvenida. Es una de nuestras pasantes de periodismo y entiende perfectamente, como nuestro decano de artes, que esta radio es una radio que se hace con estudiantes. Así es la cosa. Así es la cosa. Es una radio escuela. Pero para todo el mundo, no para los estudiantes, ¿no? Exactamente, me encanta. Además que Juan Antonio es parte de nuestro comité asesor, así que estemos súper alineados con eso. Pero ahora no lo tenemos como decano de artes. En otro momento vamos a hablar de lo que está haciendo artes, porque hay harta cosa. Está la orquesta, está el grupo de teatro, están las exposiciones, danza, la Big Band también. Es súper inquieta nuestra facultad de arte, como es inquieto también su decano. Y acá está para hablar de su rol como dramaturgo en la obra María Mater Dei, obra inspirada en la vida de la Madre Jesús y protagonizada por Katy Cobalesco, y que va a tener 3 funciones la próxima semana en el Centro Cultural de las Condes. Esta semana. ¿No? En el Teatro Municipal de Santiago. Ya estoy súper mal con los datos. Teatro Municipal. Teatro Municipal de Santiago. Esta semana lo que se presenta en 3 funciones a mediados de abril es Mi Madre Ana Bolena. Va a haber 2 obras mías en cartelera este mes. Mira. Sí. A ver, yo puedo hablar de la segunda porque la fui a ver y con mi hijao, además que le encantó la obra. Me acuerdo. Pero esta yo tengo muchas curiosidad respecto a... Claro, porque una cosa es acercarte a Ana Bolena y la Reina Isabel, ¿ya? Sí. Que son personajes históricos, pero que en algún sentido son personajes menos sagrados, diríamos, ¿no? Sí. Independiente de su la veneración que les puedan tener en Inglaterra. Pero María es un personaje muy complejo, del que se ha dicho mucho, pero siempre estás como al borde de la polémica de poder como tocar ciertas sensibilidades, ¿no? Entonces, primero quería preguntarte, ¿por qué meterte ahí? Porque yo soy mariano, tengo formación jesuita, los jesuitas son marianos. Uh-huh. En mi casa también, mi madre y mi padre eran marianos. Creo que es un personaje enorme. Creo que es un personaje que no ha sido visto en su dimensión más terrenal. Hoy día tenemos una imagen sagrada, como puede ser para muchos de los que creemos, y puede no ser para los que no creen. Uh-huh. Pero mi idea fue abordar la figura de la madre. Uh-huh. La figura de una mujer que está enfrentada a unos hechos que la sobrepasan, que son superiores a cualquier ser humano, prácticamente, uh-huh. Y que tiene que afrontar la llegada de un niño, la vida de un niño tan especial y la muerte de ese niño. La obra parte y comienza al pie de la cruz, porque lo que yo trato de plantear es que la pasión la vive María, al igual que su hijo. Sí, pero ahí también hay algo que es muy interesante, a mí me parece muy entretenido, porque en los evangelios María no habla. Excepto cuando hace el primer milagro, que es transformar el agua en vino, ¿no? Pero la escuchamos poco a María. Claro, tiene pocos parlamentos. Su gran parlamento es cuando visita a su prima Isabel y dice el Magnificat. Ahora, esas palabras del Magnificat no sabemos si exactamente las dijo la Virgen María. Exacto. Y en el Evangelio, María, en la Biblia católico-cristiana, María habla alrededor de, o sea, aparece nombrada y con algunas frases alrededor de 15 veces en total. Es muy curioso porque en el Corán la Virgen María aparece 34 veces. Mira. Es más, tiene un capítulo completamente dedicado a ella que se llama Sura Maryam. Muy interesante. Ahí Jesús se llama Isa, uh-huh. Y María es la madre de este profeta, no es la madre del Hijo de Dios, uh-huh. En el Corán. Pero es una mujer venerada, es la mujer más venerada directamente en el Corán y es de la que más se habla. Claro. Es muy curioso lo que pasa sobre María porque sobre ella se ha elaborado una doctrina gigantesca y son tan pocos los datos que conocemos. Sin embargo, no podemos negar que es la fuente de la que nace toda una cultura. Sin duda. Y eso es exactamente mi punto, porque a ella la escuchamos hablar poco en los evangelios, se habla mucho de ella, y de ahí toda la cultura mariana, la cultura cristiana, además María como el imaginario sobre la mujer que debe ser, ¿no? Madre, esforzada, sacrificial, etcétera.
Pero acá tú creas una María más compleja y además la obra es un monólogo interpretado por Katy Kovalevsky en donde ella habla todo el rato. Cuéntanos Todo el rato. cómo fue crear esa voz. Fue difícil crear la voz, porque yo no quería que fuera algo ingenuo. Quería que esa voz mostrara las dudas, la incerteza, el miedo. Es el miedo que va a haber sentido esa madre, ¿no? Independientemente de tener esa certeza enorme de la fe. Sí. ¿no? Pero es que, como, o sea, si Cristo mismo quisiera que pasara esta copa de mí, me puedo imaginar perfecta a María diciendo, es como, ¿para qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? Claro, claro, es muy fuerte eso. Y yo puse mucha atención en eso, en su humanidad, en de qué forma transmitir que lo que estamos viendo es en buenas cuentas la inmolación de una madre por su hijo también. Sí. ¿Mm? Desde el minuto en que ella dice sí al ángel, digamos. Claro. Ya desde ahí en adelante hay una especie de entrega absoluta. ¿Mm? Yo tomé muchas fuentes, revisé los evangelios, por supuesto, canónicos, pero también los evangelios apócrifos. Y en los evangelios apócrifos la mirada sobre la Virgen también es muy distinta. Nosotros sabemos a partir de los evangelios de Juan, Mateo, Lucas, qué sé yo, que María era una niña pobre que vivía en una aldea de Nazaret. Los evangelios apócrifos hablan de otra cosa. Por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago dicen que ella era prácticamente una virgen consagrada que estaba en el templo de Jerusalén y que estaba siendo preparada para esta misión, ¿no? Era alimentada por ángeles, dicen, en el protoevangelio de Santiago. Claro, hay muchas cosas que se unen en esta mirada mía, porque yo quise hacer un cruce también con mi experiencia propia respecto de María, con el conocimiento que se ha logrado acumular y con aquellas otras historias que también integran de alguna manera el imaginario. Un imaginario que se ha expresado mucho en la pintura, porque si uno mira en la pintura, hay muchos aspectos de la vida de María que no están tomados de los evangelios canónicos. Sí, sí. ¿no? Pero además también, solo para que si alguien nos está escuchando sepa, es como que hay los libros que componen la Biblia fueron escogidos, seleccionados y organizados muy posteriormente a su escritura. 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Claro, y por lo que también como 30 años después se escribieron los primeros evangelios. O sea, es como también pensar que también pasó mucho tiempo, pasó mucho relato entre los hechos y el relato de los hechos. Claro. Y por lo tanto, María, independiente que haya sido, para quienes así lo creen, una persona real que existió en un momento de la historia, también es un imaginario. Sí, ahora no cabe duda que fue una mujer que existió porque dio a luz a Jesús, digamos. Esa mujer existió. Sí. Alguien dio a luz a Jesús. Claro, estoy pensando claro, que podemos estar de acuerdo en eso, como podemos estar de acuerdo en la existencia de Jesús como profeta, etcétera, pero estoy pensando más en la trascendencia. Ahí me refiero al imaginario, ¿no? Porque más que el hecho histórico, en general nosotros hablamos, y yo me imagino que tú también escribes de ahí, del imaginario mariano. Por supuesto, es imposible apartarse de ese imaginario mariano. Sí. ¿no? Además que tampoco tengo ganas de ser rupturista ni de echar abajo la creencia de la gente. Muy por el contrario, yo creo que mi idea es, de alguna manera, al humanizar a María, para mí es una mejor forma de divinizar a María. Ajá. ¿Ah? Porque es lo que vive internamente esa mujer, de qué manera se expresa ese amor absoluto, esa suerte de obediencia de la que se habla en los evangelios. Sí, ¿no? sí, además que, claro, Además una mujer despreciada en cierto... por supuesto, una madre soltera a los 14, 15 años. Claro, y una madre también que debe soportar cosas como que su propio hijo le dijera, mujer, que tengo que ver contigo. Sí, ¿no? tal cual. Sí, además, claro, tenemos un relato de lo que le dice José cuando se entera, ¿cierto? Pero quién sabe, o sea, como para la época, ella era una adolescente. Yo creo que también humanizarla, O sea, pudo ser lapidada. Sí, tal cual, ahí José la salva, ¿no? Pero hay toda esta complejidad, ¿cierto? La complejidad histórica, la complejidad imaginaria, la complejidad sacra sobre La complejidad de interpretarla, que para la iba Katy a ir a fue una la cosa Katy, sí. tremenda, porque la Katy es agnóstica.
La Katy es agnóstica, tenía muchas dudas, no tanto por el personaje, sino porque tenía que hacer un unipersonal, porque la Katy dice que no me gusta esto de no tener a alguien en el camarín con quien hablar antes de la función. Como puede hablar contigo. Podía hablar conmigo. Sí. No, pero además yo pienso, al mismo tiempo creo que, no sé, a mí se me ocurre que es mejor que tu actriz sea agnóstica porque se lanza de alguna manera. No tiene, o sea, yo creo que ninguna persona, ateo, agnóstico, cristiano o ex cristiano, lo que sea, todos tenemos una relación con María. Mira, y ella estableció una relación con ella. Tú sabes que cuando estaba preparando la obra, ella vivía en el Arrayán y venía bajando y vio que había gente que había dejado cosas en la calle. Y había una tela de esas para pintar. Y su hija es artista, entonces fue a sacarla porque cualquier tela le sirve, además son carísimas que está comprando siempre. Sí. Y bueno, y fue a retirarla y cae en ese momento un cuadrito pequeño de la Anunciación de Filippo Lippi. Y la Katy lo sintió como que era una especie de llamado del cielo, claro, que le había llegado. Se le apareció el ángel. Se le apareció el ángel. Y tomó el cuadrito, lo restauró y la acompañó durante todas sus funciones. Y la ha acompañado siempre en todas sus funciones. Y bueno, se ha producido una cosa especial dentro de la familia de la Katy, porque toda la familia es agnóstica. Su marido, su hija. Y su casa hoy día está llena de vírgenes. Claro, pero se ha producido algo especial. Y la gente que va a ver la obra sale muy conmocionada. Eso nos ha sucedido siempre, ¿no? Me ha tocado a mí recibir a personas que han ido más de una vez. Una vez un joven me fue a decir que gracias a la obra él se reconcilió con su madre y que le había dicho por primera vez a su madre que la quería. Wow. Sí. Estoy pensando... Muy impresionante. Madres también que han perdido hijos se sienten tremendamente conmovidas, sobre todo con la escena final de la obra, que es la escena de la muerte de Jesús. Para muchas madres que han perdido hijos se vuelve una cosa bien dura. Seguro. Y al mismo tiempo consoladora. Sin duda, porque además hay un acercarse, hay un identificarse, que es algo que debería producir el teatro, ¿no? Recordemos que estamos conversando con Juan Antonio Muñoz, dramaturgo de la obra María la Madre de Jesús, María Mater Dei, que va a estar mañana y pasado, miércoles 1 de abril y jueves 2 de abril a las 19 horas en la sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago, que es una sala que a mí me encanta. Yo he visto varias cosas ahí en la sala Arrau y me gusta mucho, lo hablamos con Carmen Gloria Larenas cuando vino, el ejercicio de que el Teatro Municipal también tenga una sala para ejercitar otras artes que cruzan la ópera o la música clásica o no, pero están moviéndose ahí, ¿no? Y quería preguntar también por ese escenario para ti. No, un escenario que para mí es impresionante. El Teatro Municipal, yo lo siento como mi casa. He vivido ahí desde que soy chico. Además de que has sido crítico, también como crítico, no solamente como público has estado ahí. Sí, y he hecho muchas conferencias ahí. Tú sabes que mi primera conferencia la hice en la Sala Arrau, cuando yo tenía 17 años. Estaba en cuarto medio. Wow, ¿y de qué hablaste? Además me da risa porque era acerca de la religión en la ópera. Mira. Y que ahora la obra se llamaría ahí tení. La religión en la ópera. Sí, yo era parte de la patrulla juvenil del Club de Amigos de la Ópera de ese tiempo y me pidieron que hiciera una conferencia y yo quizás qué cosas hablé, pero la hice y me acuerdo perfectamente que había gente y todo, fue en la Sala Arrau. Mira qué bello. Ahora también quería preguntarte por Katy Kovalevsko, ¿no? Porque tú has trabajado continuamente con ella. Sí. Yo creo que te dije cuando fui a ver María Bolena, a mí la voz, o sea, además de que Katy es hermosa y es muy buena intérprete, pero su voz, hay algo que tiene que ver con la... Además de que tiene una voz hermosa, yo cuando la escuchaba, estuve un rato en Imagina, no sé si sigue haciendo radio, que era como que astuto tener a la Katy Kovalevsko haciendo radio, porque de verdad esa voz, ¿no? Y además hay tanta expresión en esa voz. Sí. ¿Y qué te pasa a ti con trabajar con ella? ¿Cuál es tu vínculo y por qué te parece, por ejemplo, ponerla en un monólogo haciendo de María? Bueno, cuando pensé en hacer María Mater Dei, realmente trataba de imaginar quién podría interpretarlo. En realidad fue Gonzalo Montero de la Corporación Cultural de Las Condes a quien se le ocurrió el nombre de Katy Kovalevsko. ¿Tú habías trabajado con ella antes? Nunca en mi vida. Ya. Cuando dijo eso Gonzalo, yo dije, efectivamente, porque tiene la voz y la belleza que necesito. La belleza que se necesita. Y claro, es una voz tremendamente dúctil.
hermosa que traspasa la sala, además. En Ana Bolena es bien impresionante. Sí, es eso. muy impresionante. Es muy porque además está impresionante. detrás de una tela, entonces está como en el más allá. Claro. Sí, efectivamente. Tiene además esa capacidad de matizar que se ve mucho en María Mater Dei, donde ella en buenas cuentas hace dos roles, porque a la vez es la narradora propiamente y también es María Mater Dei. ¿Ah? Entonces hay un cambio de forma de emisión vocal en numerosos momentos durante la obra, que no es una obra larga, dura 50 minutos. Sí, pero claro. Pero está sola ahí. Pero claro, estoy pensando, un monólogo de 50 minutos es intenso, ¿no? Y también quería preguntarte, antes de cerrar, Juan Antonio, sobre remontarla, ¿no? Porque esta obra tiene muchos años y ya está, como tú decías, Es contada. del 24, no tiene tantos años. Bueno, pues tiene un par, pero ha tenido muchas funciones, ¿no? Ha tenido muchas funciones. En distintos contextos también. Sí, ha tenido muchas funciones, 2 temporadas en la Corporación Cultural de Las Condes, 3 temporadas, se presentó en Gorbea, se ha presentado en muchas salas, ¿no? Y claro, Carmen Gloria Larena fue a verla y se fascinó cuando la vio y Directora del Teatro Municipal. Y pensó llevarla para Semana Santa. Sí, nos gustaría mucho que se siguiera dando. Ayer Claudio Pueller decía, yo creo que María Mater Dei debe ser así como el Jesús de Nazaret de Sefirelli, que se dé todos los años en Semana Santa. Sí, sí. Ahora, te preguntaba por las funciones también por estoy buscando la palabra en español para feedback, ¿no? El retorno que tienes de los asistentes y las asistentes a la obra, porque yo siempre pienso que el trabajo de dramaturgia es solitario en muchos casos, ¿cierto? Independiente que tengas intercambios con tu actriz o actrices o con el director de la obra, en este caso con Claudio Pueller, pero igual es un trabajo de la imaginación, que tú no sabes exactamente cómo se va a montar y menos sabes cómo va a reaccionar el público. Entonces quería preguntarte como dramaturgo, ¿qué has aprendido de la obra en escena y de lo que te dice la gente después? Mira, primero, respecto de la obra en escena, el dramaturgo tiene que estar librado a una experiencia que no siempre le va a gustar. Porque muchos directores hacen cambios bien brutales en los textos. Claro. Yo hasta ahora siempre hemos llegado a acuerdos con Claudio Pueller. Yo siempre recuerdo a Juan Radrigán, que en una entrevista me dijo que él había resuelto nunca más dejar que un director de teatro hiciera sus obras y que las iba a montar solamente él, las iba a dirigir solamente él, porque los directores de escena destruían su trabajo. ¿Ah? Y a veces puede ser cierto eso, sí, a veces sí. puede ser cierto. Yo estoy encima, y claro, hay cosas que uno entiende, hay otras cosas que uno no entiende y que da su anuencia, digamos. Y después, ¿no? me imagino, te sorprendes con, mira, qué interesante esa decisión. Hay decisiones que son interesantes, hay otras que a uno no le gustan, y ahí uno tiene que evaluar pues, si es que permite aquello o no, digamos. Yo trabajo muy bien con Claudio y trabajamos con mucho cuidado sobre los textos, entonces no he tenido nunca una pelea por una cosa así. ¿Eh? Pero sí hemos discutido cosas, porque de pronto desde la mirada del dramaturgo, por ejemplo, no siempre la poesía del texto dramático sirve a sus objetivos teatrales. Sí. Y claro, cuando hay un texto que es poético, el dramaturgo lucha porque esa poesía permanezca, porque forma parte del lenguaje. Yo también entiendo que la dramaturgia no tiene por qué ser lectura poética. Sí. Pero si el texto nace con un énfasis y con un lineamiento poético, no puede perderlo tampoco, porque Claro. si no, se desarma aquello que el escritor hizo. Sí. Ahora, claro, uno puede tener control hasta que puede tener control, porque Por supuesto. estoy pensando, Radrigán se va a seguir montando, ¿no? Claro, pero durante vida de él dejó de entregarle las obras a los directores. Lo súper entiendo igual. Bueno, les dejamos la invitación hecha. La entrada general es de 11.000 pesos, así que está bastante accesible ir a ver esta obra de Juan Antonio Muñoz, que nos ha acompañado, María, la Madre de Jesús, Cático Valesco en escena, Claudio Pueller en la dirección, en la Sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago. Si no la conocen, vale mucho la pena conocer la Sala Arrau, es hermosa. Preciosa además. sala. Antiguamente se llamaba Salón Filarmónico. Y tú sabes que era
el techo del hall de acceso a la sala principal. Ujú. Posteriormente se hizo esa sala y se puso un techo al hall del... Sí. ¿Está abierto? Claro, era hasta arriba. Mira. Antiguamente era eso, el salón filarmónico. Sí. Bueno, les dejamos la invitación que vayan a conocerlo. Si no lo conocen, miércoles 1 de abril a las 19 horas y el jueves 2 de abril a las 19 horas también, mañana y pasado en este fin de semana santo. Muchas gracias, Juan Antonio, por Muchas venir. gracias a ustedes. Nos Muy vemos entretenido. cuando hablemos de Ana Bolena, Sí, de mi en madre dos- Ana Bolena. en 2 semanas. Ya, pues hablamos entonces. Nosotros vamos a la pausa y al regreso llega Camila Núñez para hablaros de la cartelera para esta semana. Ya volvemos.